Círculo de Estudios Ludwig von Mises, en colaboración con Basquiat Society Perú, CITEL, Liber Libertas, editorial que promueve las obras de los ilustrados del siglo XVIII, versión francesa, por primera vez algunos de esos textos traducidos al castellano en el Perú. Les agradecemos también a todos aquellos que han compartido la publicidad y nos acompañan muy cordial y generosamente. En esta ocasión tenemos a Paul Orán, ensayista, autor de varios libros como Suma Ácrata, como sus recientes dos publicaciones que tenemos acá a la vista, las cuales versan sobre la relación entre la modernidad y el mundo de las ideas, la filosofía y la teología cristiana, fines de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, y también el tema muy poco tratado, diríamos, en la historiografía nacional y en la filosofía de las ideas políticas, sobre el origen del concepto de la libertad moderna que, según todos hemos aprendido, vendría de Inglaterra, pero no es tan así, ¿no? Esta investigación, a la cual le ha dedicado más de 20 años Paul, es un aporte a nuestro modelo o sistema educativo, creo yo, universitario, puesto que va a generar, y de hecho ya está provocando, nuevas visiones sobre el origen de lo que llamamos el Estado, la organización política actual. Bueno, el día de hoy, debido al 4 de julio, en otras ocasiones hemos realizado el evento en distintas sedes, incluida la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la intención de rescatar algo muy importante, algo que muy poca gente quizás conoce o sabe, es que no hay una sola revolución que no tenga una justificación. Y cualquier argumento que podamos encontrar en la revolución de Lenin, de Fidel Castro, hasta de Abimael Guzmán, por citar, digamos, grupos o movimientos en las antípodas de lo que sería la ideología liberal o el pensamiento político liberal, se nutre de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Porque el argumento es, si el gobierno oprime a los ciudadanos, si el gobierno abandona la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, si este gobierno no asume la crítica de la población, si este gobierno insiste en oprimir y maltratar a la ciudadanía, entonces es legítima y es una obligación la modificación de ese gobierno, el derrocar al gobierno. Nos asiste entonces el derecho a la rebelión y también nos asiste el derecho a ejercer la soberanía desde la propia ciudadanía. Textualmente, ¿no? La Declaración de Independencia señala que los hombres son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y aquí quiero señalar que muy pocas personas reparan en el significado de la búsqueda de la felicidad, la cual no es obtener la felicidad, sino tener la libertad, no tener ningún obstáculo a perseguir aquello que a cada persona, dentro de su particular concepción personal, le significa alcanzar la felicidad. Es por eso que no podemos establecer un patrón moral desde el Estado para las demás personas. Debemos respetar la libertad de cada una de ellas. Más adelante se señala que para garantizar estos derechos es que se han instituido los gobiernos entre los hombres, que derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados. Cuando los gobernados ya no consienten estar sometidos a un gobierno, es legítimo que cambien la forma de gobierno que más se adecue a la defensa y protección de sus derechos. Todo gobierno que se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en tales principios. Finalmente, y algo que creo es la causa por la cual las rebeliones se sucedieron después de esta hasta el siglo XX, una tras otra, es que en apoyo de esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. El compromiso es completo. Por lo tanto, conmemorando esta declaración, estos valores y principios, queremos indagar esta noche acerca de cómo se origina esta rebelión, cuáles son los vaivenes de la
revolución de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Y para ello, ¿no?, tenemos a Paul, quien nos va a presentar ese panorama, y al final vamos a tener la opción de hacer preguntas y compartir un momento de diálogo con él. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro expositor esta noche. Bien, bien, muchas gracias Martín por la presentación. Gracias a ustedes por su presencia también. El tema es más que interesante porque en el caso de América Latina en general, no solo el caso peruano, la Revolución Norteamericana es un faro, obviamente, eso es a nivel mundial, sin duda. Pero aquí hay algo más, ¿no? Se buscó copiar eso. Se buscó tener como punto de inspiración en las constituciones, por ejemplo, buscar remedar y a partir de ahí toda una visión febril de que desde el poder político se pueden transformar realidades. Y se olvidaron de algo, justo lo que Martínez señala, es el origen, por qué se da esta situación en Norteamérica y no en cualquier lugar de Norteamérica, o sea, no se da más al norte, se dan las llamadas 13 colonias, donde en conjunto estamos hablando de 2,5 millones de habitantes aproximadamente. El Perú, por ejemplo, por poner un ejemplo, no voy a hacer comparaciones que son odiosas, sobre todo en esos campos, el Perú tenía 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones de habitantes, la gran mayoría de la población era indígena en ese momento, la población mestiza debe haber sido un 20%, se calcula un 60% de indígenas, poco más que menos, sobre todo. 20% de mestizos, incluidos criollos, ¿no? Y europeos, ¿cuántos? Según se señala, 1 o 2%. Norteamérica, estamos en Perú 1821, por ejemplo. Norteamérica, 1774, para este momento tan clave en la historia de la humanidad, se establece una secesión, una ruptura con el Imperio Británico, y lo que se tiene ahí que el universo de las 13 colonias tiene una población, sobre todo en el norte, de blancos europeos de más del 90%. Algunos señalan 95, 96% en ciertas zonas. Y el restante, sobre todo, son negros del África y después algunos nativos. O sea, realmente muy pocos. Ahí tenemos un punto de comparación de partida, ¿no? Por si tenemos en cuenta de que estamos ante una población, y ese es el punto, que lo liga a lo clásico. A mí me gusta mucho la historia republicana, Tito Livio, Roma. Mis amigos siempre han escuchado de mí hablar de la importancia de los romanos y demás. Era un autor clave en Roma, que muchos historiadores lo tienen a menos porque dicen, más que historiador es un escritor, casi como un novelista, un fabulador, ¿no? Tito Livio. Tito Livio, que para mí es sumamente importante, porque fabulador, historiador, como quiera, va a influir a lo largo de los milenios en muchos escritores, historiadores, hombres públicos y demás. Maquiavelo, para empezar, es un gran admirador de Tito Livio, va a escribir un hermoso libro sobre Tito Livio. Tito Livio señalaba de que aquellas sociedades que prueban la libertad, la descubren y la prueban por sí mismos porque son sociedades fuertes. Es decir, hay todo un proceso previo para encontrarse con el camino de poder ser libres. Ya en Tito Livio, ser libre significa autogobierno. Ya en Tito Livio nos habla de una visión, no individualista, porque eso sería una anacronía, ¿no? Es un hombre de hace 2000 años atrás, pero sí nos plantea un plano en el cual la autonomía es clave, la importancia obviamente de las instituciones, de que esas instituciones se han venido formando en el tiempo y por lo mismo se han ido apuntalando ciertas instancias de esas mismas instituciones y descartando otras, es decir, se van puliendo. Para 1776 tenemos una Norteamérica que ha tenido un proceso similar, no es diferente. Los padres fundadores, Thomas Jefferson y compañía, John Adams, Jay y Hamilton, no crean nada en ese sentido.
Ellos lo que van a crear es políticamente una carta, una constitución. Thomas Jefferson va a ser clave a la hora de la declaración que estamos celebrando hoy día 4 de julio, pero no es el único. Pero son posturas de hechos puramente políticos. Y la Carta Magna para ellos, la Constitución, es un amarre al poder político. Pero socialmente hablando, ellos no crean la riqueza de los Estados Unidos. Ellos no hacen posible con su constitución, su declaración, que los Estados Unidos se conviertan en lo que después va a ser, porque ya era. Algo que diferencia a la Revolución Norteamericana, por ejemplo, de la francesa, es que los revolucionarios norteamericanos van a buscar la ruptura, siempre por cuestiones de impuestos, siempre en cada revolución el tema es impositivo. Aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, siempre los impuestos serán el motivo de ruptura. Y aquí no es diferente. La Revolución Francesa también. Mientras que los padres fundadores en los Estados Unidos hacen una revolución para conservar el mundo que tiene, es decir, un mundo ya próspero, un mundo que ya tenía un esquema de crecimiento importante económicamente, donde la gente ya llegaba, los migrantes empiezan a llegar. Un punto ahí. Las 13 colonias inglesas no solo estaban pobladas por ingleses. Es una variedad bastante salpicada de diferentes nacionalidades. Eso, en el caso del Imperio Español, eso no se conoció. Si aquí llegó algún francés o italiano, era por un permiso muy particular a ese francés o italiano, a ese grupo de personas. En Norteamérica, desde comienzo del siglo XVIII, ya hay presencia de belgas, hay lo que llamamos alemanes, pero alemanes, en ese momento Alemania no existía, recién va a existir a fines del siglo XIX como tal, como un país unido. Hay prusianos, hay neerlandeses, hay bretones, normandos, ¿no? Diferentes partes de Italia, es decir, una variedad muy grande. Eso sí es cierto también, también hay una hegemonía, una presencia clave básicamente de protestantes, pero también hay católicos. Es decir, hay un collage bien amplio, donde obviamente los ingleses priman, es la gran mayoría, pero no son los únicos. Neerlandeses, la cantidad de neerlandeses es también importante. El primer nombre de Nueva York es Nueva Ámsterdam. Aunque creo, aquí ya que está mi amigo Vincent aquí, el primer nombre realmente era Nueva Bélgica, según algunos datos que tengo por ahí, pero no duró mucho. Y Nueva Ámsterdam se va a convertir en una ciudad muy importante hasta que es reemplazado por el nombre de Nueva York. ¿Y por qué es importante Nueva Ámsterdam? Porque vienen migrando después de una presencia colonial de los Países Bajos en el norte de Brasil, en Pernambuco, donde se dedicaban en esa colonia neerlandesa, en esa parte de lo que hoy es Brasil, eh, el reino de Portugal recupera esa zona y los neerlandeses huyen y se van al norte de América, lo que hoy es Nueva York, ¿no? Toda esa zona atlántica, y establecen cultivos, en las Carolinas también, cultivos de caña de azúcar y de tabaco, y también en el Caribe, porque los primeros cultivos de caña de azúcar y de tabaco se dan en Pernambuco, por lo menos a nivel industrial. Son ellos, los neerlandeses, los que van con ese comercio a establecer el comercio del azúcar a gran escala, que era un artículo de lujo en ese momento. Hoy día el azúcar es común usarlo, ¿no? Es parte de nuestro día a día, no podemos vivir sin el azúcar. En ese momento es un artículo totalmente de lujo. Eso lo pongo como información general. Volviendo al tema de por qué se hace fuerte esta sociedad norteamericana, es precisamente porque tiene variedad. Es una sociedad plurinacional, multiconfesional también, a pesar que hay muchos que han huido de sus países corriendo de las guerras de religión o simplemente porque hay unas mayorías religiosas que no los toleran y se termina convirtiendo Norteamérica, esta zona de Norteamérica, en una zona de refugio. Y eso hace que en el día a día del vivir, ¿no? De la cotidianidad,
establezcas una serie de comportamientos muy interesantes, es la tolerancia. A pesar que hay fanatismo también, pero es buscar la paz al fin y al cabo. Y se establece ese punto ahí. Mientras que lo que se tiene en la Revolución Francesa es construir un mundo que no tienen. Mientras que los franceses buscan construir un mundo que no tienen, los revolucionarios norteamericanos los que buscan es apuntalar su mundo, protegerlo. Si uno ve los textos de las cartas de Thomas Jefferson refiriéndose a ese momento, y lo hace a lo largo de su vida, a que el mundo en que él vive, que es un mundo agrario, es un hombre, es un hacendado y esclavista también, aunque eso lo va a poner con pudor, porque él en sus primeros textos de juventud, sus notas sobre Virginia, que escritas antes de la Revolución y muy joven, él va a estar a favor siempre, moralmente hablando, de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, eso va a suceder recién a mediados del siglo XIX, pero eso no va a terminar con el tema del racismo en los Estados Unidos, eso lo sabemos de sobra, ¿no? Jefferson, de joven, reivindicaba el mundo agrario. Él cuando se refería al mundo de las ciudades, y él era un hombre que había sido embajador en París y conocía Europa muy bien, las ciudades le caían muy mal. Señalaba que era un mundo donde todo se confunde, donde casi lujurioso, podemos decirlo, y no hay nada mejor como el hombre que vive de su propio trabajo en el campo. Un mundo ordenado, tranquilo, pacífico. ¿Eso qué tiene que ver con un mundo dinámico, ultracapitalista, ¿no? De comercio bulle por lo que obviamente muy poco desde ese punto de vista. Pero Jefferson y su generación lo que van a hacer es apuntalar una institucionalidad que es clave, que es la defensa del derecho de propiedad per se. Y eso no lo inventan ellos, obviamente, pero lo apuntalan a un nivel tan importante que 200, más de 200 años después, la Constitución norteamericana se caracteriza por ese factor, la defensa de la propiedad privada. Y eso incluye muchos aspectos de la vida norteamericana cotidiano. Y eso no cotidianamente. Y eso no significa que el norteamericano promedio sea un hombre que haya leído la Constitución de a cabo a rabo, que tenga todo un bagaje de lecturas para poder acceder a la mejor defensa de su propiedad o sus derechos individuales. Es simplemente, simple y llanamente un modus vivendi que viene de muy atrás. Y eso es lo que se refería a Tito Livio. Eso hace una sociedad fuerte, porque es una sociedad que vive en sus derechos. Y eso es algo que en otras partes del mundo han querido un atajo a través de esquemas legales o constitucionales, copiando la constitución de un país determinado, el caso norteamericano es claro, norteamericano con relación a América Latina es clarísimo, buscando que por arte de magia, ya que es un atajo al fin y al cabo, no se sude tanto y se tenga a partir de la consagración de un texto positivo, un texto legal, que ya la realidad se haga. Y eso no es verdad. Los norteamericanos, en ese caso, es sumamente importante porque lo que hacen es, dentro de su estilo de vida, es apuntalar ese tipo de instituciones. Eso quiero que quede bien claro. Todo un soporte previo de capital social, que hoy día se usa esa palabra. Pero hay algo más. Yo les he hablado que es una sociedad homogénea, étnicamente, racialmente, la presencia enorme, sobre todo en el norte, no tanto al sur, del blanco europeo, ¿no? Junto a ello, hay otro detalle. Si uno empieza a ver las estadísticas de gente que sabe leer y escribir en ese periodo, el nivel más alto justo lo va a tener las 13 colonias. Mucho más alto que Francia, mucho más alto que cualquier país europeo en ese momento, incluidos los Países Bajos, que quizás sea la zona durante mucho tiempo donde el nivel de alfabetismo era, desde el siglo XVI, incluso antes, realmente altísimo. ¿Y a qué voy? Estamos en un periodo en el cual, 1776, ¿qué nos habla?
¿Qué pasa en Europa culturalmente hablando, ideológicamente hablando? ¿Qué se está dando? ¿Qué fenómeno? La ilustración, que es algo también sumamente importante. Jefferson y compañía eran ilustrados. Jefferson era un racionalista, a carta cabal, muy radical incluso. Después, con los años, porque los años tienen ese peso, va a bajar, va a temperar mucho, ¿no? Pero él cuando redacta la Declaración de Derechos es un radical. Quizás por eso también le dan la posibilidad de escribirla, aparte porque es escritor, más que orador. Él no hablaba mucho. Como político en la Cámara, en la Asamblea, eh, en general, era un tipo que no hablaba, pero obviamente tenía una presencia moral y que va a ir creciendo con el tiempo. La importancia de las corrientes ilustradas en este proceso es clave, no se puede entender sin la ilustración. Ahora es una ilustración que lo que busca es entender un mundo para apuntalar lo mejor posible de ese mundo. ¿Y qué es ese mundo? Precisamente lo que estábamos haciendo referencia. Un mundo variopinto de diferentes opciones de vida, diferentes opciones confesionales también, pero políticamente todos se asumían republicanos. Cosa que eso se va rápidamente a diluir, porque van a aparecer las facciones. Y esa es la importancia que va a tener la Constitución norteamericana tiempo después. Va a hacer que esas facciones no destruyan el mundo en que vivían, lo va a regular, las ambiciones políticas van a ser reguladas por la Constitución, porque al fin y al cabo el gran legado norteamericano es que las constituciones están hechas para controlar el poder político, no están hechas para regular a la sociedad, no para darle a la sociedad un norte, no, el norte ya lo tenía la sociedad. Al fin y al cabo lo que hacen los constituyentes norteamericanos es respetar el sentir de su propia nación. Otro punto, exagerado ahí de su propia nación. Si hablamos de 13 colonias, ¿realmente podemos hablar de una única nación ahí? Quizás hoy en día suene más fácil, ¿no? Pero en ese momento es bien complicado. Ellos no se sentían tan así, pero tampoco se sentían cismáticos. Y eso es algo a tener en cuenta ahí y no dejarlo pasar. Ellos siempre establecieron que la visión de las 13 colonias, sobre todo inicialmente, debería perdurar. Y ellos asumían que era un experimento que solo podía ser comparado con la Grecia de la antigüedad, donde tenías Atenas y sus aliados, es decir, confederaciones, ¿no? de ciudades. Y sentían que eso era el espejo por el cual a dónde mirarse. Pero modernamente, 100 años antes, o más atrás en el tiempo, los Países Bajos ya habían tenido una experiencia similar. Los Países Bajos hoy es una monarquía, ¿no? La monarquía de los Orange, pero es una monarquía desde 1810, 1815, cuando el hermano de Napoleón es coronado como el primer reino de lo que llamamos Holanda, ¿no? Vulgarmente Holanda. Antes de eso, antes de Napoleón, los Países Bajos era una república y siempre lo fue. Y era una república al estilo nacional que hoy día manejamos a partir del siglo XIX para adelante, obviamente no. Por eso se llamaba las 7 repúblicas unidas de los Países Bajos. 7 repúblicas unidas. ¿Qué unitarismo había ahí? Complicado. Lo cierto que la visión de la comunidad cerrada y uniforme es muy moderno, del siglo XIX para adelante. En ese momento no. Ellos asumían que ese espejo que les he hecho referencia, el mundo antiguo, y también los holandeses, porque toman esa experiencia y está notificado ahí. Josh Mason, creo, incluso habla que critica el mirar a los holandeses porque habían demostrado que con el tiempo habían fracasado y ellos no podían apostar a un ejemplo que a la larga fracasó. Pero el solo hecho de citarlo es porque lo está teniendo en cuenta también, ¿no? A pesar que no está a favor de eso. E inventan una visión, una institucionalidad en la cual hay un poder concentrado, pero que tenía pocas atribuciones.
precisamente para respetar la visión de las 13 colonias de cierta manera independientes. Y eso respetaba su dinámica. 13 colonias que básicamente se dedican al comercio. Obviamente, las colonias del sur, el comercio es básicamente el esclavismo. Eso hay que tenerlo también ahí, ¿no? Como el paquete completo, ¿no? Eh, pero en general, las más potentes desde ese punto de vista son las del norte. Todo ese colchón, todo ese tipo de situaciones, al final va a convertir a las 13 colonias, con Jefferson y compañía, va a convertir de esa visión de la ilustración, ¿no? Un sentido culposo de todavía mantener esclavos, eso lo van a tener siempre, pero esa visión de que las cosas ya están dadas, de que si se respeta los valores como la libertad individual, el derecho de propiedad, el futuro es promisorio, y ahí viene la visión del camino a la felicidad, porque al fin y al cabo el descubrimiento de la dicha, y eso lo sabían bien claros, es una experiencia personal. Y eso Jefferson lo tenía clarísimo. ¿Cómo el hombre puede ser feliz? Solo el individuo lo sabe. Y es una lucha constante, o sea, no es una visión estanca de la libertad, es un descubrimiento siempre y una defensa constante de esa misma postura individual, que para muchos es aberrante, porque dentro de la visión clásica del republicanismo siempre se ha discutido que la comunidad es lo importante, y si hay un factor distorsionador de la comunidad es el individuo egoísta con intereses y el comercio. Y eso no es tan cierto, porque repúblicas comerciales siempre han habido. El norte europeo siempre fueron repúblicas comerciales. El norte de Europa, tal cual. Pero desde hace tiempo se maneja un discurso de republicanismo que se enseña en muchas universidades, que tiene una visión antiindividualista, antiliberal. Y si uno empieza a rebuscar no solo la experiencia norteamericana, sino otras experiencias inglesas, los Países Bajos, las repúblicas medievales europeas, uno va a encontrar que el comercio y la visión del interés está presente, aunque la palabra no se use, ¿no? La palabra interés, esa como cultura general, fue mal vista hasta el siglo XVII y XVIII, pero muy mal vista, porque era una palabra diabólica. Los hombres no pueden actuar por interés, actuaban por bien, porque el bien en sí mismo vale, el interés no. Obviamente, ya no nos manejamos bajo esos esquemas, hoy asumimos la visión que el hombre como interés como algo normal, pero ha quedado algo por ahí, que es la visión de usura, que sigue teniendo la misma carga negativa que en su momento tuvo la visión de interés. Es decir, todo este esquema, los ilustrados lo tenían claro. Sabían muy bien la importancia de que si se deja al individuo la mayor esfera de acción posible, podría transformar la sociedad, no solo para beneficio propio, sino que tiene un impacto muy grande en la comunidad. Y eso se ve en el proceso de Norteamérica. 1776 no solamente es el año de la Declaración de Independencia norteamericana, es el año, coincidentemente, ¿no?, en que se inventa o se patenta la máquina de James Watt, por ejemplo, la máquina de vapor. Es el año en que sale La riqueza de las naciones, es un libro que es muy importante, aunque a algunos amigos libertarios no les guste el libro, pero es un libro sumamente importante, en primer lugar porque existe, está ahí, ¿no? Y después ya podrán venir todos los debates, pero es un año importantísimo, 1776. ¿Qué tenemos nosotros ya para ir terminando, no? Lo más importante, si es posible, las preguntas son las que valen aquí. ¿Qué tenemos nosotros de parecido ahí? Obviamente, no puedo decir nada y no exagero. Si hay algo parecido hacia 1780, es que hay una rebelión muy grande, propiciada por Tupac Amaru, por ejemplo, no por altruismo, no porque busca construir un mundo mejor, sino proteger su propio interés. Tupac Amaru era un comerciante, ¿no?, afectado por las reformas borbónicas de ese momento. Y nuevamente empecé diciendo que toda revolución se genera por cuestiones impositivas. Esta no fue diferente. Claro, aquí pierden, ¿no? Eso es lo diferente. Cuando Hispanoamérica
o las repúblicas de la América Española se encaminen hacia los procesos de independencia, la gran mayoría de estas repúblicas no van a estar en su mejor momento, en la línea que Tito Livio trazaba hace 2000 años. No son sociedades fuertes, no lo fueron, nunca. Algunos nos pueden decir, claro, pero el virreinato peruano está en decadencia y empezaba a surgir en la periferia, Buenos Aires, Caracas, pero no hay comparación, porque aquí necesitaba una sociedad en su momento fundacional de 2,5 millones de personas, y después, a lo largo del tiempo, van a ir sumándose una serie de otros pueblos, otros migrantes a esa realidad en Norteamérica que la van a enriquecer, es decir, la van a hacer más fuerte, la van a capitalizar. Mientras que en América no va a suceder eso, salvo el caso argentino hacia fines del siglo XIX, que llega, algunos dicen 1,5 millones, algunos plantean hasta 2 millones de europeos a Argentina entre mediados del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Solo ese panorama es muy similar. ¿Y qué pasó en Argentina? Bueno, sabemos muy bien lo que pasó en Argentina. Hubo una gran transformación también. Y ya para terminar ahí, ese tipo de situaciones es sumamente importante o de comparaciones, porque si una de las maneras por las cuales esta parte del mundo empezó a ver la gesta norteamericana en el siglo XIX como un ejemplo a seguir, había una falla de origen que seguimos repitiendo, que es el pensar que desde lo político todo se puede crear. Y no asumimos que lo importante es que si hay un trabajo previo. Ilustración. Las ideas, señores, tienen un peso muy grande. Hay ideas, valores ideológicos que pueden convertir una sociedad en exitosa o en un fracaso permanente. El caso venezolano es eso. El otro factor dentro de ese cauce es la visión de respeto a normas. Uno no amanece con ganas de respetar las normas y hoy día cambio y a partir de hoy día respeto toda la legalidad posible. Es como decir, el lunes empiezo la dieta. Ese lunes va a llegar y no vas a respetar nada, porque no estás acostumbrado a eso. No hay una tradición sobre eso. No hay algo que te empuje y te haga sentir mal si es que no respetas normas. Bueno, estos señores, los padres fundadores, ya tenían esa visión, la tenían clarísima. Y sobre ello tenían la visión ilustrada. Es decir, tienen un pueblo, una sociedad pujante, ¿no?, que produce, que se capitaliza constantemente, y a su vez tienes una élite que respeta ese proceso y que comparte ese mismo proceso y lo que busca es apuntalar esa situación buscando controlar el poder político. Las constituciones, repito, se da para controlar el poder político y no para controlar a la sociedad. Sin embargo, nuestra realidad es todo lo contrario. Nuestra realidad es, tenemos 12 constituciones, según yo, los he contado, creo que son 12. Es decir, tenemos cada 15 años una constitución y cada 15 años asumimos que ahora sí empezamos la dieta. Ahora sí, la cosa va a ser distinta y pasado el tiempo nos damos cuenta que hemos fracasado estrepitosamente. ¿Por qué se da? Porque no hay eso que Tito Livio señala, no hay una sociedad fuerte. Y al final eso nos pasa factura. Yo creo que ese es el gran legado, el gran ejemplo de los padres fundadores de los Estados Unidos, es decir, respetaron a su pueblo porque lo conocían y formaban parte de ese pueblo, ¿no? Y siendo élites ilustradas, al fin y al cabo la élite siempre es distante, es una élite que realmente conocía y tenía valores que lo que hacía era apuntalar el futuro de mejor manera. Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero los padres fundadores, a pesar, por ejemplo, el caso de Jefferson que le señalaba, que tenían las preferencias por el mundo agrario, a su vez sabía que había la posibilidad que eso no vaya más y que eso cambie radicalmente y que el mundo agrario al fin y al cabo sea desbordado. ¿Qué es lo que pasó? Porque la revolución industrial que se estaba gestando en ese mismo momento va a transformar radicalmente ese panorama. Y las ciudades se van a convertir en Nueva York,
por ejemplo. Las ciudades, emporios comerciales, emporios de una actividad comercial sin precedente en la historia de la humanidad. Para empezar, ciudades superpobladas, pero ciudades posibles. No sociedades donde la gente se devora entre sí, sino que produce y genera un colchón social sumamente atractivo y que las hace más fuertes. Mientras que aquí era todo lo contrario. Entonces yo quería dejar ese mensaje, ese cotejo de realidades, aunque es odioso a veces comparar, pero poner en valor de que lo propuesto por los padres fundadores no estaba dándose en el vacío, estaba respetando un mundo preexistente y que era un mundo, hablando libertariamente hablando, que se valía por sí mismo. Y eso es algo a tener en cuenta. Por eso eran 13 colonias, que después van a ser devoradas por el Estado central, el Estado federal norteamericano, pero ya esa es otra historia, ¿no? Así, muchas gracias por su atención y si hay preguntas, encantado. Sí, para las preguntas, por favor, con el micrófono para que se les pueda grabar. Bueno, en principio, felicitaciones a Paul Doren por tu exposición magnífica y a los organizadores, ¿no? De darnos esta oportunidad. Paul, los padres fundadores, eh, indudablemente que tuvieron una formación eh, ilustrada, ¿no? Fueron parte de, mejor dicho, fueron muy influenciados por la ilustración, pero no solamente por la ilustración, sino un pasito más por ya el naciente liberalismo. O sea, considero yo que John Locke ya era conocido, ¿no? Pero tú nos puedes ilustrar mejor, por lo menos parte de los padres fundadores, ¿no? Y eso está expresado, me parece, en la propia Constitución de Estados Unidos. No Así es. solamente ahí está, refleja la influencia de la ilustración, sino ya del liberalismo, ¿no? Ahora, esta formación que tuvieron estos padres fue hecha en Inglaterra. Me imagino que varios de ellos estudiaron en Inglaterra o leyeron libros de ilustración y los padres del liberalismo en propio Estados Unidos, o ambas cosas, ¿no? Pero además, ¿qué porcentaje de ellos, ¿no? O sea, la asamblea, no sé cuántos constituyeron la primera asamblea constituyente de Estados Unidos, pero de ellos, ¿qué porcentaje habría? Más o menos, habría una mayoría de gente ilustrada, ¿no? Preparada, ¿no? Bueno, esa es mi Interesante primera la pregunta porque eso en sí es un tema por sí mismo, por un detalle. No solo eran ilustrados, sino que muchos de ellos se conocían desde muy jóvenes y casi han seguido, existencialmente hablando, una formación en paralelo. Las mismas lecturas, grandes conocedores de la historia de la antigüedad. Ese es un detalle a tener en cuenta. En historia de las revoluciones, ese tipo donde las ideas tienen un peso muy importante, no se conoce un peso o una relación tan grande entre individuos que han compartido desde muy jóvenes prácticamente el mismo interés intelectual, las mismas lecturas prácticamente, y que han logrado hacer que ese peso se convierta en una voz política. Ahora, políticamente hablando eran muy diferentes, muchos de ellos. Por ejemplo, Hamilton era un tipo que empieza siendo un abogado, no libertario, pero muy ligado al republicanismo de Jefferson y compañía, y en su madurez se va a ir convirtiendo en un monárquico, por ejemplo. Pero ya la base intelectual de su formación siempre estuvo presente. Jefferson siempre fue linealmente el mismo. John Adams también era más conservador,
donde la religión tiene un peso muy grande. Jefferson no. Jefferson no es muy religioso en ese sentido. Pero lo cierto es que el peso de la formación intelectual va a marcar a esa generación. No hay en la historia que se conozca la existencia de individuos que han coincidido en el tiempo y que tengan el mismo, o sea, el mismo nivel de formación. Eso es algo muy curioso, es muy singular con relación a los revolucionarios norteamericanos. Eso no pasa en Francia, pues en Francia eso es una cosa, llamamos Revolución Francesa, justo lo conversábamos antes del evento, y llamamos Revolución Francesa a un amasijo de situaciones que no es uniforme, pero nuestro imaginario nos invita a pensar inmediatamente en los jacobinos. Pero no solo existieron los jacobinos, o sea, hubo una serie de actores muy diferenciados, los girondinos y otros más, ¿ah? Porque al fin y al cabo esos tipos de nombres también son unas reducciones a veces muy abusivas. Pero en el caso de los norteamericanos, a pesar de esas diferencias que señalaba, hay una base muy fuerte de formación ilustrada y humanista, que ese es el otro punto. Lo ilustrado y humanista a veces no es lo mismo. En este caso, conjugan y hacen que la calidad intelectual de esta élite sea realmente de un nivel superior, que no ha sido imitado, porque no se conoce experiencias posteriores similares, pero tampoco anteriores. Y eso es algo, o sea, cómo unos tipos coinciden en un espacio y tiempo, ¿no? Y producen esto, con todo un discurso de separación, buscando después apuntalar ese discurso en un texto legal, la Constitución, y por eso son padres fundadores. No todo el mundo se puede llamar a ese nivel padre fundador, ¿no? Que es lo interesante aquí. Vale, bueno, ahora ya puedo hacer mi pregunta. Primero, muchas gracias, Paul, por esta comparación que hiciste entre el caso estadounidense y el caso peruano. Entonces sería como una comparación geográfica, pero ahora quisiera hacer una comparación en el tiempo, ya que yo como politóloga tengo que lidiar mucho más con el análisis del presente y lo que ahora está ocurriendo, obviamente, con Trump. Entonces quisiera tener un poco tu impresión sobre este pueblo que mencionaste, ¿no? Que era, digamos que su identidad era los principios constitucionales, aunque no necesariamente lo supieran por lecturas, pero sí era una forma de vida, del gobierno controlado, el poder limitado, todo ello, ¿no? Como que los valores constitucionales hechos práctica. Y, y ahora, bueno, sí, hay protestas y todo ello, pero también de alguna forma da un poco de miedo el hecho de tener una ciudadanía que haya elegido un presidente o digamos una gran parte de la ciudadanía que apoye un presidente que tiene una visión de Estados Unidos como no de ese sentido liberal, sino más de un sentido como de un nacionalismo étnico, como antes se decía que algo es American cuando seguían los principios constitucionales, pero ahora se habla más en un sentido Racial. racial o de orígenes, y eso es contrario al liberalismo, porque en el liberalismo la identidad Claro. no se ve de esa manera. Entonces, eso por un lado, como que me deja pensando, quería saber cuál es tu visión, y ahora que hablaste de lo de la élite también, o sea, eso ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que cuando era estudiante me encantaba leer a Madison, y obviamente, incluso desde el nivel del inglés de Madison, o sea, cómo escribía, y, y ahora pues es totalmente, es una diferencia abismal, la verdad, o sea, en calidad de la élite política, ¿no? Entonces, eso, o sea, quería tener tus reacciones sobre esos temas. Gracias. Es importante porque la presencia de los padres fundadores, porque lo que vemos en la realidad política norteamericana, que no es muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo, pero obviamente porque es la potencia por excelencia. Cuando uno compara la realidad política norteamericana hoy en día y uno compara con los padres fundadores, obviamente hay un abismo inmenso. eh, lo que se está viendo, no de ahora, de hace tiempo, hay una decadencia grande de la élite norteamericana, eh, y eso se deja sentir en los discursos, ¿no? Ya como que Donald Trump es una exageración, el absurdo, más absurdo, pero la gente lo eligió. ¿Por qué? Porque lo otro fracasa también, ¿no? O sea, hay una respuesta, o sea, las cosas no suceden por accidente, ¿no? Eh, pero ya que nos convoca el 4 de julio y esta
visión de las élites que llegan a fundar los Estados Unidos, si- la realidad norteamericana hoy en día, solo si uno empieza a cotejarlo con los principios de los padres fundadores, uno se pone a llorar, ¿no? Porque nadie se imaginó, violencia siempre hubo en los Estados Unidos. Se han asesinado presidentes, hubo una guerra civil, la mayor cantidad de muertos que ha tenido los Estados Unidos, claro, ¿no? 13 presidentes asesinados, ¿no? Directamente. Por ahí escuché una vez alguna politóloga que no me pareció, pero dijo que así como los norteamericanos conocen golpes de Estado, los norteamericanos tienen su visión de golpe de Estado en el asesinato del presidente. Yo creo que es un error, porque el sistema siguió funcionando a pesar del asesinato de los presidentes. Porque los golpes de Estado lo que hacen es no solamente expectorar al cabecilla, al ejecutivo, sino que desapareces el legislativo, copas al poder judicial. Eso nunca pasó en Estados Unidos. Nunca. O sea, nunca hubo un golpe de Estado en el sentido que los norteamericanos lo conocemos de sobra, ¿no? Entonces, ahí su élite, obviamente hoy en día está en déficit. Algunos politólogos, eso debe saberlo, señalan que eso es parte de una crisis también con relación, yo empecé hablando de la presencia en el norte, sobre todo, de que tenían el 95, en el momento de su fundación, el 95% de blancos de origen europeo. Bueno, eso ha cambiado en Estados Unidos, no solo por la presencia de Obama, que culturalmente es un blanco, pero eso viene cambiando en los Estados Unidos. Se ha ido rebajando la presencia de blancos de origen europeo, ya no son mayoría. En Inglaterra eso es más que visible, ¿no? Con las autoridades últimamente elegidas, el alcalde de Londres y demás. Entonces, el mundo cambia. Es decir, las élites norteamericanas en general, los norteamericanos, no han conocido el mestizaje hacia el momento de su fundación, porque no era una sociedad mestiza, era un multinacional, plurinacional, ¿no? Del norte europeo, de europeos trasplantados a América del Norte, pero eran europeos blancos, y la gran mayoría protestantes, ¿no? Claro, que para nosotros, según nuestra visión, cuando nuestros criollos eran el 1%, en ese mismo momento en América. Y quizás muchos de sus problemas, nosotros sí conocimos el mestizaje, porque en ese momento tenemos el 1% de gente de origen europeo aquí, pero para el siglo XIX eso va a cambiar radicalmente. Cuando lleguen europeos también a estas zonas. Y ese cambio es radical. Y el mestizaje, que conoce América Latina de sobra, no lo va a conocer Norteamérica nunca. Recién lo está conociendo ahora. Eso tiene un impacto político y quizás estamos viendo ese impacto en la elección de un tipo como Trump, que es una resistencia. Por eso termina teniendo un discurso abiertamente racista, pero no es una élite culta, que era lo que ofrecía lo otro. En la tradición norteamericana, por ejemplo, Robert Kennedy, o los Kennedy en general, que no son de mi agrado, pero son importantes, están en historia, ¿no? Eran muy amigos de ciertos intelectuales y escritores de un nivel superlativo. Vemos cuando un presidente norteamericano termina su gestión, ¿qué funda? Su biblioteca, la biblioteca del presidente. Ese es parte de un mundo oculto. Yo no sé cuándo salió Trump la primera vez y fundó su biblioteca, no recuerdo, ¿no? No recuerdo, ¿no? Ronald Reagan, que no era un tipo culto, un tipo ilustrado, pero se rodeaba de gente que sí sabía. Recuerdo que uno de los grandes opositores a la reforma de la teología de la liberación fue asesor de Ronald Reagan, Michael Novak, que era un católico liberal, ¿no? Que tuvo presencia en la primera etapa del gobierno de Ronald Reagan. O sea, pero hoy día no ves eso. Es decir, sí hay una ruptura muy grande con relación a la alta política norteamericana, a ese mundo ilustrado, que se ha perdido, se ha dejado estar, ¿no?
Por eso tienes autores como Pinker que dice, volvamos a los valores de la ilustración, ¿no? Porque estamos perdiendo esto y esto es clave. Y yo creo que sí es clave. Ahora en América, nuestra América, esa ilustración no llegó. Porque nuestras élites no tenían ese peso, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Un Felicitaciones, gusto. Paul, por tu disertación, siempre tan lúcida y tan acertada. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo alteró la independencia de estas 13 colonias en el equilibrio de poder con las potencias europeas, ¿no? En el siglo XIX? Y la segunda sería, ¿en qué medida la Revolución Americana sirvió de ejemplo o advertencia para las otras colonias británicas? Obviamente, cuando se da la gesta o la Revolución Norteamericana propiamente dicha, Europa salía, por ejemplo, hacía muy poco, había superado la guerra de los 7 años, que era una especie de guerra, pequeña guerra mundial europea. Algunos incluso señalan que realmente la Primera Guerra Mundial se puede decir que era la guerra de los 7 años, porque no solo se dio en Europa, incluso algunos autores, o algún autor por ahí, señala que este proceso de independencia de las 13 colonias se da porque la guerra de los 7 años que termina en Europa se siguió peleando en Norteamérica. Y parte de esas luchas termina activando este proceso independentista. Es decir, es una extensión de la guerra de los 7 años. Porque tienes ahí una Inglaterra que era una potencia en guerra con Francia, guerras permanentes. Tienes a España que era una potencia en decadencia, pero que tenía presencia en América del Norte. La Florida fue parte del Imperio Español, Texas, casi más de la mitad de los Estados Unidos pertenecían formalmente hablando al Imperio Español. Pero claro, no había mucha gente ahí, porque en general no había gente ahí. Por eso cuando uno ve las estadísticas de la presencia de indígenas o de nativos en las 13 colonias, casi no va a encontrar nativos. Además que muchos de ellos eran nómades. Entonces veía mucha gente blanca, se replegaban y se iban a otros lugares, ¿no? Ese es el contexto que se da. Ahora, ¿cómo se da la visión de la independencia norteamericana con relación a Europa en general? Obviamente es la novedad del momento. Hacia agosto de 1776, es decir, casi un mes después de este 4 de julio, llega la noticia a Europa. Y la recibe, uno de los primeros que recibe la noticia, es el Statuder de los Países Bajos. El cargo de Statuder es el cargo ejecutivo más importante de los Países Bajos en ese momento. Había dicho que no hay rey en los Países Bajos en ese momento. El Statuder originalmente viene a ser el comandante general de la milicia o del ejército. Y siempre era un Orange el que tenía ese cargo, ¿no? Que era el que gobernaba, al fin y al cabo, los Países Bajos. Y cuando él recibe la noticia en la Gaceta de Leyden, en agosto de 1776, llega en primera plana y ve, han proclamado la independencia en las colonias inglesas de Norteamérica. ¡Ojo! Y se ríe. Esto me parece conocido, dice. Porque era el mismo texto, o sea, para él, ¿no? De la proclamación de independencia, o el texto de adjuración, que es el título oficial, por el cual los Países Bajos rompen con España puntualmente con Felipe II. Él dice, esto me parece conocido, lo he leído antes. Es eso. Eso en el caso de un político, en el caso de intelectuales ingleses, o en este caso no ingleses y británicos, escoceses puntualmente, para ser exacto y no equivocarme, los amigos David Hume y Adam Smith siempre estuvieron a favor de los norteamericanos, del proceso de independencia norteamericano. Es más, Adam Smith, antes de que se diera la declaración de independencia, había manifestado varias veces de que tenían que tener un lugar en el Parlamento inglés. Y nunca se le dio. Las causas de la independencia iban por ese lado, el reconocimiento político. Cuando no das reconocimiento político, se te revelan los enanos. tarde o temprano. Sí, pasa. Y eso lo estamos viviendo nosotros de cierta manera. Si no hay reconocimiento político,
vas a tener bloqueos en las carreteras, protestas por doquier, todo se radicaliza, porque el político al final lo que quiere es tener presencia, es que, el que cobra cupos, tal cual, no hay diferencia. Paul, eh, ¿cuál es tu hipótesis de lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos la independencia de Estados Unidos, ¿no? Una élite ilustrada y con inclusive influencia ya del liberalismo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado eh, para que se deteriore tanto el nivel de la élite política norteamericana? ¿No? Porque tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano se evidencia, ¿no?, un deterioro notable, ¿no? O sea, en el Partido Demócrata, por ejemplo, encontramos gente como Bernie Sanders, que se declara socialista y demás cosas, ¿no? Y hay otra gente también ahí. Y ha sido reelegido ya como más de 30 años en el Congreso de Estados Unidos, Bernie Sanders, ¿no? Entonces, ambos partidos históricos se han deteriorado en su nivel. ¿Cuál crees tú que es la explicación, ¿no?, de una élite industrial preparada, admirable, ¿no?, a una élite política ahora que es pues muy lamentable, ¿no? ¿Cuál consideras tú que ha pasado en Estados Unidos para que vaya a bien? ¿Es un deterioro lento esto? ¿Cuál es tu explicación, Pablo? Apuntando a las élites, porque hay diferentes factores, uno puede agarrar el proceso de decadencia norteamericano por diferentes medios, ¿no? Uno es el comercio, es menos libre en los Estados Unidos, ¿verdad? Con la genialidad de Trump, con los aranceles, ¿no? La vida del norteamericano promedio es mucho más cara. Eh, pero en el caso puntual de las élites había hecho referencia a que los padres fundadores conocían su país, ¿no? Y eran ilustrados, obviamente, en un nivel altísimo de conocimiento intelectual, humanistas, ¿no? Esto en potencia. Eso no existe más en Estados Unidos. Y las élites lo que han hecho es alejarse más, y ese alejamiento, obviamente, la gente lo siente. Un personaje como Sanders, no solo Sanders, ¿no? Hay muchos intelectuales norteamericanos que tienen una visión muy elitista de la vida en sociedad, que el norteamericano promedio lo asume directamente, ah, ya, eso me va a costar a mí, no a ti. Y uno va o sea, mayormente uno cuando viaja a Norteamérica ve a las grandes ciudades, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, ¿no? Pero si uno se va a otras ciudades, del Midwest, por ejemplo, medio oeste norteamericano, la dinámica, el sentir, el palpitar del hombre del día a día es muy diferente. Y ese hombre no encaja con la visión de las élites del mundo cultural norteamericano, que tiene una visión, iba a decir nórdica, pero digo, hasta los nórdicos son mucho más lúcidos con relación a su propia sociedad, ¿no? Y han cambiado mucho en los últimos tiempos, porque han ajustado su sistema desde los 90, ordenado a su estado, lo han puesto en línea, lo han puesto en vereda, y los norteamericanos no. Hay un autor, es Paul Kennedy, que tiene un clásico libro sobre el tema de... Su tesis es que cada vez que los Estados Unidos se involucran en una guerra, los derechos ciudadanos se van rebajando en calidad. Cuesta mucho, le da mucho poder después de una guerra. Es como, no hemos tenido guerra, pero la pandemia, ¿no? Toda América Latina, los gobiernos son más fuertes. Y acá los derechos nunca fueron fuertes, pero el poder sí. Ahora el poder es más fuerte. En Norteamérica, según Paul Kennedy, según su tesis, es cada vez que ha habido una guerra, las dos guerras mundiales, y cada vez que Estados Unidos entra a algún lugar a combatir, se resienten los derechos de los norteamericanos. Y eso se ve en el presupuesto. Y cada vez que se infla el presupuesto para armas, ¿no? Se desactivan todos los controles, buena parte de los controles que los padres fundadores buscaron establecer en sus orígenes, ¿no? Entonces, eso puede ser una explicación de lo que está sucediendo en esta, no sé si caer en picada, ¿no?
porque todavía, o sea, uno puede pensar que lo de Trump es una mala noche, pero Biden también fue una mala noche. Más elegante, mejor hablado, pero también hubo muchos problemas, ¿no? Que se están perdiendo las formas y lo efectivo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto, Vincent, estimado Paul, Martín y a los presentes. Quería solamente dar unos pequeños comentarios para complementar quizás un poco lo que todos estamos hablando. Y veo que hay dos preguntas por parte de la señorita y por parte del caballero que coinciden, ¿no? ¿Por qué esta decadencia, ¿no? Cultural, política, ¿no? De las élites. Y creo que estamos cayendo en las teorías que te decía Ortega y Gasset con el hombre masa, cuando los seres humanos pues pierden el interés por la intelectualidad, pierden el interés pues por los principios de libertad, o sea, pierden el interés por las cosas de fondo que crean el núcleo y permiten que los ciudadanos preparados conformen una sociedad. Hoy día la gente no se preocupa de eso. Y nadie se preocupa pues por ilustrarse, pensar qué es ser libre. La libertad cambia en el tiempo, el bien y el mal. ¿Quién habla del bien y el mal, por ejemplo? El bien en el siglo XXI, por ejemplo. Antes sí se hablaba bastante. Por ahí creo que va un poco. Y también me gustó mucho la comparación que hiciste referente a los padres fundadores de Norteamérica versus los de la antigua España, ¿no? La España americana, en el aspecto de que si bien ellos, como seres, ellos como personas ilustradas, lucharon por defender, por defender lo suyo, porque tenían dos cosas, ¿no? Tenían propiedad y tenían conocimientos, y tenían, quieras o no, se conocían y se unieron. En cambio, acá en la antigua América Española, fue al revés, fue para destruir todo, inclusive para le robaron pues los derechos, ¿no? Cuando se fundan las repúblicas, le roban todo a los descendientes de los incas, ¿no? O sea, se quedan sin nada. Y las personas que lucharon quizás en las batallas, en las guerras, no tuvieron acceso a las tierras. Los generales o los grandes cargos militares se repartieron las tierras entre ellos. Claro, eran depredadores, Ajá. ¿no? Ellos se repartieron la tierra, pero los sargentos o la gente que estaba conformando los ejércitos libertadores, el pueblo, por así decirlo, no recibió ni un metro cuadrado. Y a eso le sumas de que esta gente destruyó todo, robó todo, hablando de los fundadores de las repúblicas en Latinoamérica. Y mira cómo acabaron. Muchos en el exilio. O'Higgins en Cañete murió acá en Perú. Bolívar, ni qué decir de Bolívar, cómo acabó totalmente. Ni un país, ni Venezuela, ni Colombia, ni Ecuador, nadie lo quería. Y murió rico en O'Higgins, en Perú, Sí, pero exiliado. claro. O sea, igual, y así como en muchos otros, a diferencia de cómo murieron los padres fundadores de Estados En Unidos, su casa. en sus casas, tuvieron la suerte de morir de ancianos, en su cama, rodeados de sus seres queridos, y quizás soñando una mejor América, ¿no? Una mejor Norteamérica. Es Nada más bonito. que, a pesar que ellos ya vivían la violencia, porque es algo a tener en cuenta, cuando se funda los Estados Unidos, ellos como republicanos, al final sus lecturas eran del republicanismo clásico, asumían que la élite gobernante no podía dividirse, Ujú, pero se dividió rápidamente, ¿no? Y era su gran temor, ¿no? Jefferson, porque no era muy amigo con Adams, pero después cuando prácticamente dejan la política los dos, van a vivir hasta muy viejos y van a morir el mismo día, que tengo entendido, en el mismo año, 1821, 4 de julio de 1821. ujú, Bien, curioso. Y estos dos personajes, en sus cartas, porque todo está carteado, en sus cartas de vejez, van a vivir con la tensión permanente de una guerra civil. Porque hay el Trump de la época, Andrew Jackson. ujú, Jackson es un presidente muy violento, que era un tipo que se apropiaba de las tierras, que se apropiaba de los cargos públicos para beneficio personal, ¿no? Y era un tipo de temer.
y muy violento, obviamente. Entonces veía, pero no solo Andrew Jackson, en general, veían la política norteamericana como es en general la política, es muy agresiva, muy desintereses, ¿no? De señores de, ya no de la guerra, pero de poder, y eso les causó hasta el final temor. Pero como dices, al final murieron en su cama y Norteamérica siguió, claro, con una guerra civil en el camino, muy, muy brutal, pero Norteamérica, los Estados Unidos siguió creciendo, ¿no? Y encontré en el camino, hace un par de años, leí a un autor, no sé si conocen a un historiador de Europa del Este, Timothy Snyder se llama, no sé si le suena, ¿no? Ese es un historiador que está muy de moda por el progresismo mundial, no solo norteamericano. A mí me interesa mucho, pero es un gran historiador de la Europa del Este, de Ucrania, Polonia y demás, pero en los últimos tiempos se ha convertido en una especie de filósofo político. Y es un progresista, es un liberal norteamericano, es un progresista que le gusta, es muy inteligente, ¿ah? Vale la pena revisarlo, pero le gusta provocar, ¿no? Y ataca a todos los liberales y todas las posturas liberales. Y él recordó algo. Dice, Jefferson no dice algo, y tiene razón, Jefferson no dice algo, no es dueño de una frase que a los liberales les gusta citar, ¿no? Y la frase es, la vigilancia eterna es el precio de la libertad, atribuida a Thomas Jefferson. Dice, no, esa frase es de un antiesclavista norteamericano, nacido en 1811, fallecido en 1880 y tantos, y era un hombre, es un hombre que nadie recuerda, pero es un hombre, acá tengo el Wendell Phillips, ¿no? Nacido en Boston, que es un hombre que toda su vida es un millonario, para empezar, eso es lo que no resalta Timothy Snyder, que luchó toda su vida por los derechos civiles, porque la mujer vaya a votar, porque los obreros no sean abusados en sus contratos, no derechos mágicos o expectativos, ¿no? En sus contratos, que es legítimo. Cualquier liberal defiende los contratos. Y obviamente es un antiesclavista por excelencia. Y ahí nace la frase en ese momento. A mediados, en plena guerra civil norteamericana, a mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, Snyder pone eso, quizás estoy exagerando como para burlarse, ¿no? Del desconocimiento que no fue Jefferson. Pero lo rico ahí es quien haya sido, es que recoge una tradición de la libertad, de la visión de la libertad, que es cara al liberalismo, que es propiamente liberal. Porque hay una visión maniquea de que los liberales odian que las mujeres tengan derechos como los hombres, que es un absurdo. Jefferson era recontra feminista, por eso educó a su hija, su única hija blanca, de la mejor manera posible. Quizás era una de las mujeres más cultas de la Norteamérica del comienzo del siglo XIX, ¿no? Dominaba el griego, el latín, lenguas modernas, ni hablar, ¿no? Porque era la mejor manera de dejarle a una persona su mejor facultad en la vida es su conocimiento, su educación. Y eso está ahí, ¿no? Y si uno cita a este personaje, Phillips, obviamente no lo va a recordar, pero obviamente hay que ponerlo en valor porque representa una tradición de pensamiento que no nace en el socialismo, no nace en el progresismo, nace en la Norteamérica del siglo XIX, que es la Norteamérica, ¿no? De los padres fundadores, ¿no? Que dejaron los padres fundadores. No se entiende de otra manera. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Paul por esta exposición y invitarlos a compartir esta. Se ha hecho una grabación de la conferencia y la vamos a publicar próximamente en estos días para que se pueda compartir y comentar también por redes, ¿no? También queremos invitarlos desde ya para el mes de septiembre, porque vamos a organizar también un evento sobre Constitución. En Estados Unidos se celebra el Día de la Constitución, el Constitution Day, y también vamos, por ese motivo, a hacer una conferencia. Y bueno, la semana pasada, esta semana, el lunes ha sido
30, ¿no? Primero. No sé los días, ¿no? Bueno, el 30 ha sido el cumpleaños de Frédéric Bastiat. Y generalmente en junio hacemos un evento sobre Frédéric Bastiat, pero en esta ocasión no se ha podido hacer en junio y lo vamos a hacer para el mes de agosto. Así que los invitamos también desde ahora para agosto y septiembre, ya tenemos agenda. Probablemente hagamos una reunión tipo tertulia antes de Fiestas Patrias para quizás ampliar estas cuestionamientos sobre, o interrogantes sobre por qué allá fue de una manera, por qué aquí de otra, ¿no? Yo particularmente, no es que por lectura, es un poco tratando de leer entre líneas o de rescatar en base al efecto de las campañas libertadoras. Quizás no fue intencional, quizás sí, pero hay un dato curioso. El virreinato del Perú se defiende solo, mientras que España está secuestrada por Francia. Y somos capaces de detener a la corriente del sur y a la corriente del norte y quitarles territorios y engrandecer el virreinato. Y eso se hace con soldados de aquí y con financiamiento de aquí. El Perú es una potencia y hay que destruirla. El efecto de las dos campañas es la destrucción de la economía y de la élite que gobernó durante 300 años América del Sur, que es la élite criolla del virreinato peruano. Lo descabezan por completo, ¿no? Solo sobrevive un tercio, de acuerdo con algunos textos que he revisado, de esa élite que administró y gestionó. Entonces nos quedamos sin lo que bien señalaba Paul, es algo importantísimo y necesario, imprescindible, que es la élite, los cerebros, ¿no?, del gobierno. Ahora, al margen de que era una minoría de minorías, peor todavía, ¿no? Así que, digamos, hay mucho para escarbar allí y un dato que también con Paul hemos conversado antes, alrededor ya de la independencia de aquí, es que quienes firman la Declaración de Independencia el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, por parte del lado realista, son gente de acá, la mayoría. Entonces, la independencia nos es impuesta, no es querida, ¿no? Es un esquema que viene de afuera, no, sí, en fin. El tema es que los norteamericanos defienden su modo de vida y nosotros perdimos quizás esa batalla, eso sería cuestión de conversarlo, ¿no? Acá, qué se jugaba en la independencia del Perú, ¿Cuál ¿no? forma de vida? Los americanos se protegen, se consolidan como una nación. Acá nos fragmentamos. Claro. Nace Venezuela, nace Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. O sea, no. Es todo un tema para abrir, digamos, el panorama. Así que los esperamos entonces esperamos poder armar una tertulia antes de 28 de julio, y sería el segundo evento de julio. Así que gracias nuevamente y un fuerte aplauso para Paul que nos ha generado tantas interrogantes. Claro.